y verso 1 en adelante, hermano. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén. Apocalipsis, capítulo 3, verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Puede alabar a Dios, hermano, que Él vive, Él no está muerto. Aleluya. Que le cambie el semblante, el rostro. Aleluya. Estamos en la casa del Señor. Y no puede estar un corazón triste cuando alabamos a un Cristo de poder. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor, para la honra y gloria de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo que va en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: muerto. Padre, buen Dios que estás en los cielos, sea tu nombre glorificado, Padre, en esta hora. Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Exhorta, reprende, redarguye, transforma, levanta. Señor, habla nuestras vidas, ministra nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora, Señor, que mientras tu palabra, Señor, es predicada, que tú hagas milagros y prodigios, que tú convenzas, Señor, al perdido, que tú transformes las vidas, los corazones, Señor, que a través de tu palabra, Señor, las almas se salven y se sanen para la gloria de tu nombre. Que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús queremos oír voz de Dios y no de hombre, Señor. Sea tu palabra bendita, Señor, atrayendo, tocando las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, glorificando el nombre del Señor. Alabado sea Cristo en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema apariencia de que vives. Apariencia de que vives. En la escritura que hemos leído como base, la Biblia habla acerca de la iglesia de Sardis. Un mensaje directo a la iglesia. La Biblia describe que el que habla y que manda esta carta es el Señor Jesucristo. Dice: escribe al ángel. Está diciendo: escríbele al pastor de la iglesia de Sardis. Gloria al Señor. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Él está poniendo su firma en esta carta y dice: diles que el que escribe esto es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estas palabras salieron de la boca de Jesús y fueron dictadas para que Juan las pudiera escribir, y escribió esta carta que fue directamente a la iglesia de Sardis. Dice la escritura en otras versiones, en cuanto dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto, quiere decir, en otra escritura dice: yo sé lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de que vives. En otra versión dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero en realidad no me obedeces. En otra versión dice: conozco que estás muerto, aunque alardes de estar vivo, y sé que estás muerto. En otra dice: yo sé lo que has logrado y que tienes la apariencia
de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Lo que más llama la atención de estas palabras es que no son palabras de cualquier hombre. No son palabras de cualquier apóstol. Son palabras directamente que salen de la boca de Jesús, que envía esta carta a la iglesia de Sardis. Y el Señor compara, oiga, los compara con un muerto. Porque si seguimos leyendo, cuando dice: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras, las otras cosas que están para morir, porque yo he hallado tus obras perfectas. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiere decir que todavía le quedaban algunas obras que estaban a punto de morir. Quiere decir que había empezado bien. Quiere decir que la iglesia había empezado haciendo buenas obras. Por eso dice: tienes nombre de que vives. Solamente le había quedado el nombre, pero en realidad ya había dejado algunas cosas morir, que todavía le quedaban algunas cuantas en vida. Vea que dice la Escritura: estás muerto. La iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, porque está hablando en sentido espiritual, porque podía haber tenido todo la iglesia de Sardis, lo material, pero en realidad en lo espiritual estaba muerto. Porque de qué le servía a la iglesia tener multitud de personas, o tal vez una mega iglesia, un mega parqueo, ¿verdad? Pero en realidad en lo espiritual habían decaído. La iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, ya que poco a poco de sus miembros se habían mantenido fiel al verdadero mensaje de Cristo. Por fuera parecía viva y activa y tenía fama de éxito y espiritualidad, pero la iglesia estaba dependiendo de sus experiencias pasadas. Vea usted, hermano, que la iglesia estaba dependiendo de experiencias pasadas. Es por decir, ¿verdad?, que cuando se empieza una obra y se empieza a levantar la iglesia fervientemente, muchos con aquel primer amor, buscando al Señor, buscando a Dios en ayuno, en oración, en vigilia, en el derramamiento del Espíritu, buscando el poder de Dios. Pero poco a poco fueron dejando las cosas espirituales y fue muriendo espiritualmente. Y todavía eso, solamente vivían del recuerdo como antes. Algunos pueden decir, no sé si le ha pasado a usted, cuando dicen algunos: yo antes ayunaba bastante, yo antes vigilaba bastante, yo antes oraba y buscaba el poder de Dios, yo antes hablaba lengua, antes Dios me usaba, antes yo oraba por los enfermos y se sanaba. Pero ¿qué pasó ahora? No podemos vivir del recuerdo. No podemos vivir solamente del pasado. Antes Dios me usaba poderosamente, pero ¿qué pasa hoy? Santo hermano, se fueron. Oiga, no podemos vivir del recuerdo. Hay gente que antes buscaba la presencia de Dios, que nada lo detenía, que no importaba lo que estuviera pasando, nadie podía detenerlo. Pero poco a poco fueron menguando, poco a poco fueron quitando el amor a la obra de Dios. Es tremendo, porque dejaron la sensibilidad de la obra de Dios. ¿Cuántas veces no hemos anhelado querer más de Dios? ¿Cuántas veces no anhelamos que Dios nos use poderosamente? Gloria al Señor. Pero vea la iglesia de Sardis, Jesús mismo les dice: solamente te quedó el nombre de que vive, pero estás muerto.
y que Dios nos compare a nosotros como un muerto. El muerto no habla, el muerto no mira, el muerto no respira, el muerto no se mueve. ¿Y por qué Dios le está diciendo a la iglesia de Sardis que solamente tienes el nombre de que vives, pero estás muerto? Y comparamos a un muerto no puede andar. Un muerto no se mueve, hermano. Un muerto hay que llevarlo cargando. Un muerto, hermano, no puede ver, no tiene visión. Un muerto no habla. Y Dios compara a la iglesia de Sardis con un muerto. Es por decir, ¿en dónde están tus obras? Las que hacías al principio. ¿Dónde está el amor que me tenías antes? Aleluya. La iglesia no puede vivir del recuerdo. La iglesia de Cristo por fuera parecía viva y activa y tenía fama de éxito, claro. Había gente bastante, era multitud, pero las cosas espirituales estaban muertos. Hay ayuno el sábado, no llegaba nadie. Hay vigilia, no llega nadie. ¿Y dónde está entonces la iglesia ferviente, la que buscaba a Dios como al principio? Como al principio, ¿te acuerdas cuando buscaba a Dios como al principio? Ahora, autoexaminémonos cómo buscábamos a Dios como al principio. ¿Lo estamos buscando a Dios como ahora? ¿Como al principio lo buscábamos antes? ¿Ahora lo buscamos igual o ya menguamos? ¿O ya menguamos? ¿Qué pasó? ¿Qué se te fue muriendo? El amor, la sensibilidad por las cosas de Dios. ¿Qué se fue muriendo en ti para que Dios nos diga? Solo el nombre te quedó de que vives, pero en realidad estás muerto. Solo te quedó la fama de que antes te usaba, pero ahora solamente te quedó el nombre, porque en realidad yo conozco tus obras de que estás muerto. Qué terrible, ¿verdad? Que mismo Dios nos diga así. Es posible que tuvieran ministerios que aparentaban ser eficaces y una forma de adoración dinámica, pero carecía de la verdadera pureza y el poder del Espíritu Santo. Pudiera haber tenido programas, pero programas carnales y no espirituales. Y cuando se cambia lo espiritual por lo carnal, hay una mortandad. Gloria al Señor. La reputación de la iglesia pudiera haber engañado a muchas personas, pero Jesús miraba la vida interior y el corazón de las personas. Es posible que estemos en la congregación, pero nuestro corazón está lejos. Es posible que estemos aquí en la iglesia y que estemos cantando y alabando el nombre del Señor, pero tu corazón está lejos, tu mente no está aquí. No sé si le ha pasado que a veces estamos cantar por cantar, pero tu mente está distraído. Estamos en otro lado, andamos divagando. ¿Es posible? No, pero la verdad, la iglesia tenía la apariencia de que Dios estaba allí, pero no estaba ahí. Por eso le dice, yo conozco tus obras. Tienes el nombre y la apariencia de que vives, de que yo estoy ahí, pero en realidad ustedes están muertos. Yo no estoy ahí. Es que si Jesús no está en el culto, de nada sirve el culto. Si Dios no está en la iglesia,
es una iglesia muerta, porque Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy la vida. Y si Él no está aquí, entonces es una iglesia muerta. Y lo que procuramos es que Dios esté aquí, que Dios habite en medio de nosotros, porque compararnos con la iglesia de Sardis no es posible. No queremos cultos muertos, no queremos gente muerta. Queremos gente avivada, gente viva, gente que alabe a Dios, gente que busque a Dios. Es que los muertos no pueden alabar a Dios, pero los vivos sí. Los vivos levantan su mano, los vivos alaban a Dios. Ay, Señor, vea usted. Y yo me pregunto, si Jesús pasara por estas calles de Brooklyn, que abundan las iglesias, ¿con cuál de ellas nos comparara a nosotros? ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. ¿Qué nos dijera el Señor? Que nos pusiera la mano en el hombro y lo primero que te va a decir es: yo conozco tus obras, Señor. Es lo primero que nos va a decir: yo conozco tus obras. Y a la iglesia de Sardis le dijo: solo el nombre te quedó. Y después que nos compare con un muerto. Un muerto, ¿qué es un muerto? Hay un refrán que dice allá afuera: el muerto a los 3 días hiede. Y a la iglesia la está comparando con... Yo sé que el nombre te quedó de que vives, porque ya no tienes la misma, oiga, la misma función o el mismo entusiasmo, la misma pasión como me buscabas como al principio. Puede alabar a Dios, hermano. ¿Cuántos se acuerdan como al principio? Su primer amor. ¿Quién deja el primer amor? ¿Él o nosotros? Nosotros. Al principio no lo buscabas como lo buscas hoy. Hoy en día le ponemos menos importancia. Hoy es más yo, o tu ego, o tus responsabilidades, que no puedes apartarle para el Señor lo que es del Señor. Por eso la Biblia dice: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Como al principio lo hacías, hoy en día, dice el Señor, ya no veo lo mismo que miraba antes en ti. Cómo me buscabas, cómo orabas, cómo querías sentir mi presencia. Yo no sé si a usted le pasa que cuando no siente presencia se siente seco. Cuando no lloras en la presencia. ¿Cuántos años tienes de no llorar en la presencia de Dios? ¿O meses? ¿Va días? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Porque es imposible llegar a un culto, a una iglesia donde supuestamente, y es así, no es supuestamente, es de que Dios está ahí. Porque donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros. Es imposible salir del culto sin sentir nada. Sin sentir nada, salir sin... ¿Y cómo estuvo el culto? Ah, bendecido. ¿Pero qué sentiste? ¿Sentiste la presencia de Dios? Pues pusiste tu mente, tu corazón en la adoración. Abriste tus oídos, abriste tu corazón para que Dios te hablara y te ministrara. No podemos estar muertos, porque la palabra de Dios no es palabra muerta, es palabra de vida eterna. Es imposible de que vengamos a una iglesia y salgamos. A veces hay gente que viene cargada y sale más cargada todavía. No, entonces sería una iglesia cementerio.
Y hay iglesias cementerios que la gente busca cómo escapar del mundo y llegan a una congregación, pero en vez de darles vida les dan muerte. Imagínense llegar a la iglesia de Sardis. El nombre de que vive va: santidad a Jehová, la senda antigua, Cristo viene al sonar de la trompeta. Y entrar y en vez de salir lleno de vida, salgan todos mal, con caras de muerto. Imagínense cómo estaba la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis solo le había quedado la fama de que vive. Por eso en las otras traducciones dice: yo sé lo que has logrado. Claro, al principio el logro de trabajar en la obra del Señor, los logros. Yo sé lo que has logrado y que tienes la apariencia de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Dice: ya no eres el mismo. Eso es lo que Dios estaba tratando de decir. Ya no eres el mismo. Antes te levantabas a buscar mi rostro, llorabas en mi presencia, y hoy ya no te veo. ¿Dónde estás? ¿Te perdiste? ¿Te fuiste? ¿A dónde estás? Porque si realmente se imagina que la iglesia de Sardis, el Señor mismo le está diciendo: tiene nombre de que vive, pero estás muerto. ¿Cómo serían las alabanzas? Todo el mundo cantando, pero Dios no las oye. Porque ¿cómo va a oír a un muerto si le está diciendo que está muerta? Entonces había alabanza, había palabra, estaban muertos. Entonces el Señor dice: sé vigilante. Verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Habían otras cosas que estaban a punto de morir. Ya había dejado varias cosas morirse, y poco a poco se están muriendo. Una flor plantada en la tierra que necesita una flor plantada en la tierra: calor, aire, agua. ¿Qué necesita usted para seguir viviendo? En Cristo, llenarse más de la palabra. No podemos disecarnos, no podemos secarnos. ¿Dónde está tu comunión? ¿Dónde ha quedado lo que al principio hacía para buscar a Dios? ¿Dónde quedó? Lo dejaste morir. Ay, Señor. La reputación de la iglesia pudiera haber engañado a muchas personas, pero Jesús miraba la vida interior y el corazón de las personas. Él vio una forma de religión, pero no una verdadera vida espiritual. Hermano, convertirnos en un club y no tener una forma, un programa espiritual, nos disecamos, nos secamos. Porque hay muchos que han dejado el evangelio, están muertos. Dejaron de alimentarse de la palabra que les daba vida. Y cuando la persona deja de alimentarse de la palabra, de alimentarse de la oración, de la búsqueda de Dios, te va secando. Y cuando te va secando, le estás dando más control a tu carne. Te estás preocupando más por la carne que por el espíritu. Y cuando nos preocupamos más por la carne, porque preocuparse por la carne es muerte. Y cuando nos vamos disecando porque ya no hay búsqueda del Señor, nos convertimos en cadáveres, en zombies andantes. Decir ser cristiano, pero no hay vida de cristiano en nosotros. ¿Cuál era la condición espiritual de Sardis? ¿Cuál era la condición? Que te digan muerto. Usted puro muerto parece, imagínese. Todo pálido. Mire, todo puspo está. Amarillo se mira.
Imagínense, así lo está diciendo el Señor. Estás muerta, iglesia, estás muerta, le dice a Sardis. ¿Y qué le podía responder si él dice: yo conozco tus obras? ¿Qué le podemos responder? ¿Qué excusa le podemos dar? ¿Será que le podemos dar excusa al Señor? No hay excusa que, para él no hay excusa que valga. Porque él dice: todo el que quiera ir en pos de mí, niéguese. Señor, pero tengo que, niéguese. Señor, pero tengo mañana que, niéguese a sí mismo. Pero esa negación no muchos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está, en la negación. Debido de haber aún un pequeño destello de esperanza y de vida, si la iglesia se apartaba de sus propios caminos y se volvía a Dios, obedeciendo lo que Él les había mostrado en el pasado. Cuando nosotros venimos al Señor, Él tiene un proyecto para nosotros. Él es el que diseña para nosotros. No nosotros ponemos condiciones. Es Él el que nos da el diseño y el proyecto que quiere hacer con nosotros. Nosotros no podemos ponerle condiciones. Es Él el que nos da las instrucciones. Y si no seguimos las instrucciones que Él demanda, que Él nos da, no podemos cumplir lo que Él quería hacer con nosotros. Vea, la condición de la iglesia de Sardis debería hacer que las iglesias y las personas cristianas hoy en día se pregunten: ¿estamos deslizándonos espiritualmente? Y en este tiempo donde no podemos deslizarnos, Cristo viene y hay que despertar. No podemos darle lugar a la carne, ni al diablo, ni a los demonios. No podemos deslizarnos. Hay que mantenernos en la brecha. Hay que seguir orando. Hay que seguir buscando a Dios, porque Cristo viene. ¿Cuántos no se han deslizado espiritualmente? Y hoy ya no los ve aquí. Y eran tremendos. Allá afuera hay muchos caídos. Pastores, evangelistas, obreros, músicos, de todo hay allá afuera. ¿Por qué? Se murieron espiritualmente. El descuidarte espiritualmente y darle espacio a que se meta la carne. Ten cuidado. Ten cuidado. No dejes morir. Hey, dejaste de orar. Vuelve a la oración. No dejes morir lo que estás a punto, oiga, de dejarlo. No, revive lo que has dejado. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a revivir como un día antes empezaste a buscarlo. Así sigue haciéndolo hasta que Cristo venga. Hermano, Cristo viene. Y no podemos morir espiritualmente. ¿Se imagina que alguien llega: hermano, ¿y usted es cristiano? Así dice, hermano. ¿Y qué le pasa, hermano? Hay una situación difícil. Y no es cristiano. ¿Y quién es su Dios, hermano? Hermano, los de afuera se dan cuenta. Dice: pero es cristiano y mire la cara que anda. Todo afligido, todo pálido, todo despistado. Parece que está preocupado. Y entonces, ¿qué testimonio podemos dar? ¿Cómo podemos estar nosotros, verdad, tristes, afligidos? Claro, hay pruebas, claro que sí. Pero vamos a la Biblia. Vamos a la palabra, porque ahí encontramos consuelo. Ahí encontramos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alabado sea Dios, aunque esté afligido. Oh alma mía, alaba a Jehová. Aquí encontramos el consuelo de la palabra.
Pero hay momentos de desánimo. A todos nos llega, ¿sí o no? ¿Y a quién recurrimos? ¿A quién recurrimos? Al parque, a la televisión. ¿A qué recurrimos? A las redes. ¿A qué recurrimos? No me siento bien, pero ¿qué estás haciendo para recuperar lo que perdiste al principio? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte en la misma condición? Y vas a dejar morir lo que poquito, lo que te queda, le dicen a Sardis. Que lo que le quedaba a Sardis, unas cuantas pocas cosas que le quedaban a Sardis, que estaban a punto de morir. Que estaban a punto de morir. Y le dicen, no, yo no puedo quedarme así. Ay, Señor, la condición de la iglesia de Sardis debería hacer que la iglesia y las personas cristianas hoy en día se pregunten, ¿estamos deslizándonos espiritualmente hacia un punto muerto? Dependiendo solamente de nuestra imagen, nuestras tradiciones y experiencias pasadas, o estamos genuinamente vivos y creciendo espiritualmente. Podemos solamente tener esa apariencia de cristiano. No. Y usted habla lenguas. Sí, gracias a Dios, hermano. Y con esa experiencia es suficiente. No, eso no es suficiente. Eso no salva tampoco. Lo que salva es una vida íntegra delante del Señor. Una vida consagrada a Dios. No podemos tener solamente una apariencia de que estamos vivos, pero en realidad el Señor dice, estás muerto, hombre, si ya no oras. Estás muerto, hombre, si ya no me buscas. Recuerdo una vez que estaba predicando, hermano, en un altar, en una iglesia, y yo no había orado para predicar. Estaba tan afanado. Y estando predicando, el Señor me hablaba y me decía, ¿de qué te sirve predicar? ¿De qué te sirve hablar de mí si no has orado, si no me has buscado? Dios mismo me confrontó, hermano, diciéndome, ¿de qué te sirve? Puedes tener el conocimiento de la palabra, puedes tener la apariencia de predicador, puedes tener toda la apariencia, puedes dar el bosquejo, dar un buen sermón, una buena predicación, pero no me has orado, no has orado, no has orado, no has orado. ¿Y qué le podía hacer yo? Es cierto. Si Dios nos confronta a nosotros, hermano, no había orado y iba a predicar. Y así me atreví a predicar. Pero como a Dios no se le pasa nada, me jaló las orejas, hermano. No se te ocurra predicar sin orar. Y como es que eso es lo que está pasando hoy en día. La gente, como sabe Biblia, tiene conocimiento, y hablan de su conocimiento, hablan de lo que se venga o de lo que apunta el dedo. No es así. No es así. ¿De qué sirve predicar si yo no busqué el mensaje? Si yo no oré al dueño de la palabra, ¿de qué te sirve? Estamos muertos. No es posible. ¿Cómo nos vamos así dice Dios y Dios no ha dicho nada? Porque hay gente, le voy a traer una palabra. Sí, palabra de su corazón. Porque para dar una palabra tuvo que estar de rodillas orando, y el Señor revela. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Clamando. ¿Cómo? Buscando al Señor. Alabado sea Dios. Pero sin oración. ¿Y qué había dejado Sardis para que le dijeran, estás muerta? ¿Qué produce la oración en nosotros? Vida. La palabra, ¿qué produce? Vida. La búsqueda de Dios, ¿qué produce? Vida, vida, vida. Y cuando
cuando alguien lo mire, ese anda con el fuego encendido. Ay, ahí anda la hermana con el fuego encendido. Ahí andan los hermanos con el fuego encendido. ¿Quién lo puede parar? Pero ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene esa vida en Cristo? Orando, ayunando, buscando del Señor, consagrándote, buscando de la palabra. Pero de lo contrario, Sardis estaba muerta. Allá en Guatemala había un compañero que le decían el muerto y a otro le decían el dormido, porque solo la apariencia dejaba saber su actitud. Imagínense que alguien le diga el muerto y el muerto no se mueve, no habla, no camina, no llora, no le salen lágrimas. El muerto no. Pero los vivos, los vivos, hermano, eso no los detiene nadie. Los vivos están a cada rato. Alabado sea Dios. Allá en una iglesia que era muy conservadora, donde no se aplaudía, no dicen amén, prohibido decir amén, prohibido decir gloria a Dios. No usaban ni instrumentos. Una iglesia bien conservadora. Llegó un anciano de esos pentecostales y se metió a la iglesia. Y cuando oía predicar decía amén, gloria a Dios. Y todos se le quedaban viendo así. Lo volteaban a ver así, como ellos estaban muertos, pues. Y entonces, y en cada culto que llegaba, amén, así es, gloria a Dios. Y levantaba las manos porque sentía el fuego de la palabra. Pero toda la iglesia así hacía, mire, como para avergonzarlo. Y una vez dijo el pastor, habló con el diácono y le dijo, a ese anciano hay que callarlo, porque nosotros somos de los que aquí nos gustan las cosas calmadas, en orden le llaman ellos, ¿verdad? Porque decir gloria a Dios y aleluya y alabar a Dios para ellos era un desorden. Entonces dice, ya habían averiguado que el anciano no tenía una cama, era bien pobrecito, pero tenía el fuego por dentro, hermano. Y dijo, anciano, mire, le queremos pedir algo. Amén. Le queremos pedir de que en el culto no grite gloria a Dios ni aleluya, sino que nosotros somos de los calmados, que la palabra entra y con eso nosotros nos gozamos. Le vamos a dar una cama, le digo, ya la tenemos preparada, su colchón allá, pero por favor no diga amén ni gloria a Dios. Quédese calladito, calmado, le dijo. Está bien, le dijo, está bien, porque el viejito dormía en el suelo. Está bien, le dijo. Bueno, y empezó el culto y el viejito no aguantaba y empezó la predicación porque estaban en una campaña y así dice Jehová, Cristo viene. Se levantó el anciano y dijo, sin cama, con cama, gloria a Dios, gloria a Dios, esta boca no la puede callar nadie. Yo pensé que usted iba a gritar gloria a Dios. Alabado sea Dios. Sí, hermano. Si algo le enoja al enemigo, es que usted alabe a Dios, que usted diga gloria a Dios. Eso le molesta al diablo. Y esos son misiles que usted tira. Usted dice aleluya, gloria a Dios. Y el diablo dice, eso me molesta, eso me molesta, eso me molesta. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vive, el que ha de venir. Alabado sea Dios, el alfa, el omega, el principio y el fin. Alabado sea Cristo. Pero eso lo hacen los pentecostales. ¿Cuántos pentecostales hay aquí, hermano? ¿Cuántos tienen el fuego de Dios que no han dejado morir la llama que hay en usted? No deje morir esa llama. Aleluya. Mire, hermano, que el Señor compare a una iglesia con un muerto. Y eso mismo se lo dijo a los fariseos. Imagínense, ¿cuál era el templo que dirigían los fariseos? Era un templo que ellos lo dirigían. Pero el Señor los confrontó, porque a él no se le pasa nada. A él no se, mire, acompáñeme a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 27
Mire cómo el Señor los confronta, hermano. Capítulo 23, verso 27. Mire lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Dios mío. ¿Quién dijo aquí también esto? Jesús. Jesús lo dijo. Y se lo dijo a Sardis: ustedes son una iglesia muerta. Y a los fariseos les dijo: ustedes son como los sepulcros. Ustedes por fuera bien bonitos, hermosos, pero por dentro están muertos. Yo no quiero ser un muerto. Y si he estado en una condición grave, que he estado para morirme, Señor, que me reviva, hermano, porque yo no quiero morirme espiritualmente. Alabado sea. Sí, porque hay momentos que dejamos de orar, nos entretenemos en cualquier otra cosa y no estamos pendientes a lo que Dios nos quiere hablar. Sí, hay que hablar lo que es, hermano. A veces nos entretenemos tanto en tantas cosas que se te olvidó orar. Se te olvidó doblar las rodillas y saliste a la carrera, y así día tras día, tras día, tras día. Y Dios dice: ¿y dónde está mi alabanza? ¿Y dónde está mi alabanza? Se le olvidó que estoy yo aquí. No, que se nos olvide que Dios está ahí. Mire, Jesús le dijo: ustedes y fariseos, hipócritas ustedes. Ustedes a la verdad bien bonito por fuera, con sus vestiduras. Y no era que estaba mala vestidura, estaba bien, pero dice: pero por dentro ustedes están muertos. Su corazón está lejos de mí. Porque tener el corazón lejos del Señor es como cantar a Dios y nosotros pensando en la luna. Solo seguimos el coro, ¿verdad? Y la mente divagando allá en otro lado. Y el Señor dice: ¿y esto? No, cuando uno canta se conecta la mente, el corazón, la letra, lo que hablamos, lo que está inspirado en el canto, para que Dios se glorifique, para que Él derrame de su poder, de su gloria, de su unción, de su aceite. Gloria al Señor. Ay, Señor, alabado sea Dios. El fuego tiene que permanecer ardiendo. ¿Por qué se ha apagado el fuego en muchos? ¿Por qué se ha apagado la llama que debería de mantenerse ardiendo? ¿Por qué? ¿Por qué se ha apagado? Esa respuesta la tiene usted. Usted sabe, porque Jesús dice: yo conozco tus obras. Yo estoy enterado de todo, dice el Señor, lo que haces. ¿Y cómo nos podemos escapar de ahí? Hermano, cuando Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Hermanos, muchas ocasiones nosotros mismos decimos: Señor, háblanos, ministranos. Ahora contéstese esta pregunta: ¿usted quiere que Dios le hable? Ahora responda la siguiente pregunta: ¿qué te diría Dios si quieres que Él te hable? Examinémonos todos, desde aquí para abajo. ¿Qué nos diría Dios? ¿Qué me diría a mí? Muchas cosas. ¿Y a usted? También. ¿Por qué no las dice? Porque nos ama. Porque somos hijos. Y al hijo se le corrige. Por eso Jesús los confrontó. Les dijo: si ya no oran, si ya no me buscan, si ya no se santifican, si ya no ayunan, si ya no buscan las cosas espirituales, ustedes están muertos. Ustedes no tienen vida. O sea, es como andar como zombie, andar rutinariamente, ir a un culto rutinario sin llevar
sin llevar un propósito a la iglesia. Porque no podemos ver en el espejo, Señor, me arreglo, me cambio y me vengo lo mejor que pueda para el Señor, para la casa de Dios. Pero se te está olvidando algo muy importante: que Dios te hable, que Dios te ministre, que Dios te toque, que Dios te sane, que Dios te conteste, que Dios te ministre el corazón. Eso sería lo más importante. Que Dios ministre nuestro corazón y que no nos diga ahí la entrada. ¿Qué pasaría si Jesús estuviera a la entrada de la iglesia y cada uno que va entrando te dijera? ¿Qué te dijera? ¿Qué nos dijera? Estás muerto. Tienes 2 semanas sin tener un ayuno conmigo. No me buscas, no oras. ¿Qué nos dijera allá afuera? Antes de entrar, ¿qué nos dijera? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? Sí, y Dios te está hablando. Nos está hablando. ¿Qué nos dijera? Ahora, ¿cuál es el mensaje de hoy? No podemos seguir viviendo de apariencia. Una corbata, un saco, una camisa. No. Eso está bien. Pero Dios va más profundo, el corazón. Dios va más allá adentro. Ay, porque hay algo que debemos entender: que no podemos ser insensibles a la voz de Dios. Y eso es lo que se ha perdido. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Cuando te proponías, hoy voy a hacer 3 días de ayuno, o voy a hacer una semana. Cuando te proponías, hoy voy a buscar esta semana porque quiero hablar en lenguas, quiero sentir el poder de Dios. ¿Dónde está ese deseo? ¿Dónde quedó ese deseo? ¿Dónde está? No, estamos como Marta, afanados. Y el Señor esperando su alabanza, esperando tocarte, esperando llenarte. Pero Él no puede llenar a quien no lo busca. Por eso la Biblia dice: el que toca se le abre, el que busca halla. Y Sardi fue perdiendo todo eso. Imagínense los cultos de los fariseos en el templo. Si el mismo Señor les está diciendo: ustedes son sepulcros blanqueados, ¿cómo serían los cultos de ellos? Religiosos. Es como ir a la católica, ¿no? ¿Qué sienten ahí? Más con aquellos demonios viéndolos por todos lados, y más y echando humo en todo eso por ahí. ¿Qué sienten ellos? No han experimentado lo que usted ha experimentado. O no sé si lo ha experimentado. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? La presencia de Dios. ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Y por qué has dejado que eso se vaya? Reténlo contigo, porque eso te va a ayudar cuando el diablo te ataque. Señor, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. A la verdad por fuera se muestran, ¿verdad? Dice, preciosos, se muestran justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. No podemos ser cristianos de apariencia. No, a la apariencia no. No podemos ser cristianos de apariencia. Ellos estaban aparentando, los más religiosos, y que le llamaran rabí, pero en realidad el Señor los conocía. Ustedes de labios me adoran, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Qué tristeza, ¿verdad? Tener ese concepto. Que Dios tenga ese concepto de uno. Por eso les dijo ahí en Mateo capítulo 23 verso 25, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Y después aparentaban en el templo bien hermosos. No, hermano, eso no puede ser así. No somos cristianos de apariencia. No podemos estar aparentando un Cristo muerto, hermano. El Cristo de nosotros no se quedó en la tumba, se levantó al tercer día. Por eso nosotros reflejamos por dentro y por fuera el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. No podemos vivir de apariencia. Ay, Señor. Entonces seríamos una religión más, una religión muerta. Sí, porque hoy en día hay muchas religiones muertas, doctrinas muertas, iglesias muertas y culto a un Dios muerto. ¿No ve que la iglesia católica tiene al Cristo crucificado? A un muerto tiene ahí. Por eso que la gente cuando sale de ahí sale muerto igual. Así como entra, sale muerto. Pero el Cristo que usted adora no está muerto, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, se levantó al tercer día, porque Él no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. Y usted está vivo, Él nos dio vida, vida eterna. ¿Se imagina la gente buscando una congregación para que les den vida eterna? Y cuando llegan a una congregación, lo que encuentran es mortandad. Porque la gente piensa que una iglesia viva es donde hay mucha emoción y mucho brinco y mucho salto. Y no hay palabra, y no hay búsqueda de Dios, no hay santidad. No, todo eso lo fue perdiendo Sardis, la santidad. Fue perdiendo la cordura, fue perdiendo todo aquello que Dios le había dado, lo fue muriendo poco a poco, fue cambiando el culto. Ya no eran cultos de poder, de fuego, del Espíritu Santo, que hayan bautismos del Espíritu Santo, que hayan milagros, que haya profecía, que hayan mover llamas, soja, lava, saya, que hayan mover de Dios. Aleluya. Fueron dejando, cambiando los cultos de fuego por la mortandad que ellos mismos dejaron meter. Necesitamos fuego de Dios, hermano. Necesitamos más si decimos que somos pentecostales de los pies a la cabeza. El pentecostal es dinamita, hermano. Ese pentecostal no para de hablar, hermano, de exaltar el nombre de Dios. Los pentecostales son conocidos por el fuego de Dios, por el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Aleluya. Mateo capítulo 23, verso 29 al 36. Mire con lo que termina el Señor diciéndole a ellos. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación, porque no quieren la palabra, matan a los profetas, matan la palabra, no quieren oír palabra. Por eso necesitamos cobrar vida. No queremos ser una iglesia muerta, queremos tener vida en Cristo. Aleluya. Mire que ellos mataron a los profetas, mataban a los profetas, porque ellos es que los muertos no quieren revivir. Llegaba palabra y no, ellos ya tenían su programa, ellos ya tenían establecido lo de ellos, y Dios les mandaba profeta: háblales, háblales, háblales. Y no querían oír
la palabra de reprensión. Y lo que Dios quería era que cobráramos vida. Cuando andábamos en el mundo, ¿qué nos dijeron? Mentiras. ¿O nos dijeron la verdad? Si sigues así te vas a ir al infierno, me dijeron a mí. Yo dije, es cierto, porque yo conozco la palabra. ¿Sí? Entonces, la palabra cobra vida en nosotros, hermano. Ahora, en vez de darles vida, los matan, los entierran, los llevan al cementerio. ¿Cuántos están muertos espiritualmente así? En muchas de las congregaciones donde no hay palabra, donde no cobran vida, porque los tienen entretenidos. Se metió la carne, se metió el mundo. No hay nada espiritual, no hay nada que cobre en vida. Imagínense la gente buscando del mundo, buscando cambiar de vida, pero con lo que se encuentra es con un cementerio. ¿Se imagina? Un pastor, ¿cómo se le llama al que entierra a los muertos? En el cementerio, el sepulturero. ¿Se imagina un pastor sepulturero con doctrinas muertas para matar? Porque ¿qué pasó cuando Jesús abrió el rollo y le dieron el tiempo para que él leyera? Vea, ahí pasaba Nicodemo, ahí pasaba Gamaliel, los tremendos sacerdotes, los grandes rabinos. Pero cuando pasó Jesús y soltó aquella palabra, todos se quedaron viendo. Y hasta alguien que tenía un demonio ahí se le manifestó. Porque no fue un culto cualquiera. ¿Se imagina un culto de esos? Ir a un cementerio, a un culto. Como muchos están adorando a un Dios muerto. No sienten nada. Lo tienen clavado, lo tienen colgado en las paredes como cuadros. Y están ahí, pueden cantar lo que sea, brincar lo que sea. Pero es un Dios muerto. Y ese Dios muerto no hace milagros. Al que yo conozco, el Cristo que yo predico hace milagros. Le da vista a los ciegos, hace hablar a los mudos, hace andar a los cojos, levanta a los muertos y a los paralíticos. Alabado sea Dios, porque el Dios de nosotros no se quedó en la tumba. Aleluya. Ahora entendemos por qué los fariseos, de la manera que ellos, mire, de lo que ellos hacían, porque si el Señor le dice, ustedes son unos sepulcros, volvían a los demás igual a ellos, más 2 veces hijos del infierno que ustedes mismos, les dijo Jesús. Ustedes recorren mar y tierra, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Mateo 23:13. Le cerraban el cielo a los demás. ¿Por qué? Porque aquellos querían buscar vida, palabra de vida eterna, y ellos no. Ellos con su doctrina muerta, con una doctrina para enterrarlos, como hoy en día. No, usted así se salva, así como vino. No, tiene que haber un cambio, dice la palabra. Porque si de modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un cambio de vida. Pero ellos no. Ellos tenían una apariencia, un disfraz. Y recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Y lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. ¿Se imagina lo que Jesús les dijo a ellos? Fue un confrontativo lo que Jesús les dijo a ellos. Y esto nos damos de cuenta en la condición espiritual que podemos caer. Y esto es terrible. Caer en una condición espiritual donde ya no nos podamos levantar. Una persona que deja lo espiritual empieza a dejar la oración, a dejar de congregarse, a ya no buscar de Dios, a ya no leer la palabra, a alejarse de lo de Dios.
entonces empieza a morir lo espiritual y empieza a darle lugar a la carne. Y cuando le das lugar a la carne, empiezas a secarte. Y cuando caes, para sacar ese diablo que se te metió nuevamente, muy difícil. Porque ya no es uno, son 8. Y para sacarlo de ahí, pueden venir a hincarse al frente, orar y llorar. Y cuando salen de esa puerta, siguen en las mismas. Por eso el descuido espiritual de una persona trae consecuencias graves y terribles. Por eso el Señor llama a la iglesia Sardis a que vigile. Verso 2, ahí capítulo 3, verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Mire, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La Biblia enseña que se nos dio un vestido blanco, de lino fino, blanco, puro, sin mancha y sin arruga. Pero la iglesia de Sardis había manchado sus vestidos. ¿Con qué se mancha un vestido? Hablando espiritualmente, ¿con qué lo podemos manchar? Con el pecado. Y el pecado mancha nuestra vestidura espiritual. El pecado mancha. La iglesia de Sardis tenía el vestido manchado, pero habían unos pocos dentro de Sardis. Por eso Jesús le dice: tienes unas cuantas personas dentro de la congregación que han mantenido su vestidura blanca, que no la han manchado. Aunque miraban que otros estaban manchados, estaban manchando su vestidura, porque habían dejado lo espiritual por lo carnal. Dejaron lo espiritual por lo del mundo. Como hoy en día, que se ha metido el mundo a la congregación y lo que trae es mortandad. Lo que trae es mortandad. ¿Cuándo vamos a avivar? Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, Timoteo. Porque hemos dejado que se apague el fuego dentro de nosotros. Aviva el fuego. Cuando nosotros dejamos que la llama se apague, corremos peligro espiritualmente. Corremos peligro y no te has dado cuenta. Y este mensaje para reaccionar. Las pocas cosas que tienes para morir, dice el Señor. Ay, Padre Santo, afírmalas. No dejes que se muera la oración en ti. No dejes que se muera lo espiritual en ti. No dejes que se muera. El espíritu es el que domina la carne, hermano, no la carne al espíritu. No manches tus vestiduras. No te alejes del Señor. Porque dice: hay unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No dejes que la mortandad espiritual llegue, porque corremos peligro de que se borre el nombre, tu nombre escrito en el libro de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase en pie.
que busca el camino que los lleva a la vida eterna, pero se encuentran con iglesias cementerio que en vez de darles vida les dan muerte y los entierran. Esta palabra tiene vida. Si Dios te ha hablado el día de hoy, revive, recupera lo que has perdido. Por eso Jesús les dijo en Mateo capítulo 23, verso 37: gente de Jerusalén, ustedes matan a sus profetas, a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos, como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Procuremos que Dios no abandone este lugar. Procuremos que Dios se mantenga en este lugar, porque como la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si Jesús no está en la iglesia, es una iglesia muerta. Si Jesús no está dentro de nosotros, estamos muertos. Que si Jesús no habita dentro de nosotros, de nada sirve. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Ay, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra. El altar está abierto, hermano. Si usted quiere acercarse al altar a pedirle al Señor, puede hacerlo. Si usted quiere la oración, si cree que Dios le ha hablado, a mí me ha hablado el Señor. Porque hay cosas, hermano, que hay que volver a nuestro primer amor. Hay cosas que hay que volverlas a recuperar, que no podemos dejarlas morir. Hay cosas que el enemigo nos ha robado. El entretenimiento nos ha hecho perder lo espiritual. Si usted cree que Dios le ha hablado, pasar al altar es una posición de humildad delante del Señor y decirle: Señor, yo no quiero verme muerto. Yo no quiero ser una persona muerta. Yo no quiero ser una iglesia muerta. Yo no quiero ser una persona que esté toda moribunda. No, yo quiero que cobrar vida. Yo quiero que tú, Señor, avive la llama que hay en mí. Que no se deje apagar esta llama. Señor, aviva, Señor. Despierta, tú que duermes. Señor, mira, Padre, las cosas que hemos dejado morir, Padre. Las cosas que hemos dejado, Señor. Y las cosas que están a punto de morir, Señor. Padre, no queremos ser una iglesia muerta. Queremos dar vida en este lugar, Señor. Queremos cobrar vida. Santo es el Señor. Tú eres bueno, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia, Padre. Señor, para pedirte, Señor, que tú levantes nuevamente, nos pongas en la línea de batalla como hombres y mujeres, Señor, de oración, de búsqueda, Señor, como guerreros espirituales, Padre, como instrumentos en tus manos, Señor, que podamos testificar de lo que tú has hecho en nosotros. Que cuando oremos por la persona transmitamos vida y no muerte.
estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para el día en que tú vengas yo pueda irme contigo. No quiero ser un muerto más. Cobra vida en mí, Señor. Padre, gracias por la vida de Moisés en esta hora, Señor. Lo reclamamos para la honra y gloria de tu nombre. Aviva el fuego, la llama en él, Padre. Reprendemos todo ataque del diablo. Reprendemos toda obra del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Cúbrelo con tu sangre poderosa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Santo Cordero de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi hermana Kira, Señor. Tú conoces su corazón, su mente, sus preocupaciones. Tú conoces sus deseos, sus peticiones, Señor amado. En esta hora, Señor, yo te pido que tú fortalezcas su vida espiritual, Señor. Que tú la levantes, Padre. Que tú le des, Señor, aleluya, que tú le des fuerza, Padre, para poder seguir luchando. En el nombre de Jesús, Señor. Habla su vida, Señor. Padre, tú eres el Dios que consuela, el Dios que da paz. Dale paz, Señor, a ella, a su familia, Padre, por el momento difícil que están pasando, Dios. Dale paz, Señor, porque esa paz que tú das traspasa todo entendimiento, Señor. Úsala, Padre, para que cuando abre sus labios, Señor, tu palabra esté en ella, Señor, y pueda sembrar la semilla, Señor, y pueda dejarle saber a aquellos, Padre, que no han encontrado la paz, Señor. Que esa paz, Señor, que tú le das pueda ser transmitida a través de ella, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Mira a mi esposa, Señor, que se ha acercado, Padre amado, ante tu altar, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Que tú hables siempre en nuestra vida, Padre. Que esta palabra que tú nos has ministrado, Señor, no entre por un oído, salga por otro. No. Queremos retener tu palabra en nuestros corazones. Sí, Señor. Oh, Dios, te adoramos. Te exaltamos, Dios. Tú eres el Dios eterno, Dios grande. Sí, Señor. Así como